Dios la bendiga y bueno, los dejo con Rodri para que podamos Carlitos. empezar esta sesión. Buenísimo. Gracias, Pablito. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Vamos a comenzar y vamos a entrar directo al tema porque hay mucho que decir y poquito tiempo. Así que le vamos a entrar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y vamos a adentrarnos en este tema grandioso que se llama fe y razón. Y mire, si usted venía aquí esperando encontrar la respuesta a este dilema, le agradezco la confianza, pero llevamos más o menos como 200 años intentando resolver esto, y si usted pensaba que yo se lo iba a resolver, no, pero le puedo ayudar y podemos adentrarnos juntos a este tema y empezar a usar los engranajes y entender de qué se trata este problema que tanto se habla allá afuera, ¿sí? Mientras usted va a ir viendo la presentación, se va a dar cuenta que van a aparecer algunos globitos como este. Y lo que significa eso es que no puedo adentrarme en ese tema, pero es importante y que si usted quiere saber de qué se trata, investíguelo, anótelo, pídale a Andy luego la presentación y vaya a investigar estos temas que van a estar allí, ¿sí? Así que vamos a entrar con todo y voy a empezar diciendo esto. El conflicto entre la fe y la razón es un conflicto nuevo, ¿sí? Tiene más o menos unos 200 años, y si comparamos 200 años a la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es nuevo, ¿sí? No tiene mucho tiempo de estar pasando y ser un problema para el cristianismo. ¿Qué pasa? Que los antiguos no tenían este problema. La primera iglesia no tuvo este problema. La iglesia de la Reforma no tuvo que lidiar con gente que disociara la fe y la razón, sino que a raíz de dos grandes corrientes filosóficas que se llaman el iluminismo y la ilustración, empezaron a dudar acerca de la revelación. Empezaron a tener lo que ellos llamaban axiomas y absolutos que contradecían, o según ellos, contradecían la revelación. Y entonces fue el iluminismo, la Edad Media, el oscurantismo. Fue el iluminismo y la ilustración la que dijo el tiempo en el que nuestra sociedad estaba basada en lo religioso es algo que tenemos que sobreponernos, es algo que tenemos que dejar atrás. Y entonces el conflicto entre la razón y la fe empezó a crearse, empezó a chocar, empezó a tener enfrentamientos. Y esto se manifestó entre, digámoslo así, la academia o los científicos y la iglesia. Y nosotros de este lado a veces miramos a los científicos como todos son unos ateos y todos son unos inconversos que se van a ir al infierno si no empiezan a aceptar a Jesús. Y en realidad no es así. Vamos a adentrarnos en esto, ¿sí? Bien. Sin la fe y la razón no se puede hacer apologética, ¿sí? Si vamos a estudiar apologética, nos tenemos que dar cuenta que vamos a necesitar sí o sí de las dos. ¿Por qué? Porque la apologética es defender la fe con las armas de la razón, ¿sí? Nosotros nos vamos a plantar desde la fe y vamos a defender lo que creemos utilizando la razón. Así que necesito que hoy active sus engranajes, que aceite ese motorcito y que le empecemos a dar nitro al hámster, porque hoy vamos a mover las neuronas. Hoy vamos a hacer que nuestro hámster haga ejercicio, ¿sí? Porque vamos a defender la fe desde la razón, ¿sí? Y para esto vamos a utilizar una de las grandes herramientas que tiene la razón, que es definir, ¿sí? Definir viene de la raíz latina finis, que significa final. Por eso es definir, poner un límite, establecer un final. Entonces, en el momento en que yo delimito, explico de manera exacta algo, ¿sí?
¿Qué pasa cuando yo defino algo? Le quito el velo, lo distingo de las otras cosas que pueden ser parecidas, pero que no son exactamente iguales, ¿sí? Cuando definimos, vamos a llamar las cosas exactamente como son. Y por eso es que necesito que seamos muy relevantes y muy conscientes de las palabras que vamos a utilizar, porque las palabras tienen definiciones, las palabras delimitan y expresan algo específico. No podemos utilizar nuestro lenguaje a la ligera. Y aunque el lenguaje tiene limitaciones, necesitamos utilizarlo para definir y esclarecer las cosas. Vamos a llamar las cosas como son, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a poner límites, a decir, esto es esto y significa esto, ¿sí? Bueno, entonces si vamos a definir, lo primero que necesitamos definir es fe y razón. Así que empecemos con la fe. Y si yo les pregunto qué es fe, no me va a faltar el cristiano que va a decir, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sí, tiene razón, completamente, no lo niego, pero definamos fe, ¿sí? Pongamos en palabras exactas qué es fe. Y si lo vamos a hacer, vamos a encontrarnos con dos cosas. Primero, el objeto de la fe y el acto de fe, ¿sí? Son dos cosas diferentes. A las dos las llamamos de la misma manera, pero tienen diferencias. Observemos el objeto de la fe. El objeto de la fe es lo que creemos los cristianos, ¿sí? Es la revelación que tenemos a través de las escrituras. Es lo que llamamos los credos. ¿Qué creemos? Creemos en un solo Dios. Creemos en Jesucristo, en que es el unigénito del Padre, que salió de Dios, que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin. Todo lo que creemos los cristianos, que se nos ha dado por revelación, es ese objeto de la fe. El objeto de la fe se expresa a través de proposiciones, es decir, de enunciados, las cuales se expresan en contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que creemos le hemos puesto un nombre y ese nombre o esa definición se va a expresar en la forma en que nos comportamos. Por ejemplo, la liturgia. Por ejemplo, el sacerdocio de cada creyente es algo que creemos los cristianos. Por lo tanto, eso se refleja en nuestra liturgia, ¿sí? Nosotros no tenemos sacerdotes. ¿Por qué? Porque creemos que cada uno de nosotros es un sacerdote y nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y eso, conscientes o no, se expresa en la forma en que hacemos nuestra liturgia, ¿sí? Se expresa en nuestra moral, se expresa en nuestro comportamiento, se expresa en la forma que hablamos, se expresa en la forma en que nos conducimos, en que hacemos negocios. Todo eso en lo que creemos se expresa en contenido. Y ahora, la liturgia, la moral, funcionan como un mapa, ¿sí? C.S. Lewis tiene una analogía fantástica que dice, la teología es como un mapa, no es el océano, pero nos ayuda a navegar por el océano. Por eso es importantísimo recordar que Dios mismo es el objeto de nuestra fe. Y aquí voy a citar Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que funcionan como un mapa? Porque no tenemos fe en las proposiciones, no tenemos fe en la liturgia, no tenemos fe en las acciones, tenemos fe en Dios, porque sin Dios estas acciones son insignificantes, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí? Entonces, este es el objeto de la fe, en donde yo tengo mi fe. Ahora, el acto de la fe tiene varias acepciones. La primera de ellas es la fe emocional. Es esa, es esa que se expresa en una acción basada en un sentimiento. Por ejemplo, la esperanza en contra del deseo. El deseo es solo la emoción.
El deseo es solo, yo quiero algo. Pero cuando yo tengo una esperanza, hay una acción, ¿sí? Puede ser que la acción sea pasiva, pero hay una acción de esperar. ¿Por qué? Porque yo tengo esperanza. Igual la paz y la calma. La calma es solo el sentimiento que, sí estoy tranquilito, pero la paz va más allá de la calma. Número 2, está la fe intelectual. Esta va un poco más allá que la fe emocional, porque se mantiene más allá de los sentimientos. Es decir, voy a citar a Tomás de Aquino que dice, el acto del intelecto impulsado por la voluntad, por el cual creemos todo lo que Dios ha revelado, basado en la autoridad de quien lo reveló. En este punto, lo que tenemos entre los ojos y entre las orejas empieza a funcionar. Puede ser que no lo sienta, pero como mi intelecto está involucrado, entonces voy a tomar acciones, ¿sí? Número 3, la fe voluntaria. Esta se compromete a la obediencia y es aquí, si se dan cuenta, cada vez vamos yendo más profundo en el acto de fe, porque una cosa es tener un sentimiento de que, sí, yo amo a Dios, pero otra cosa es saber qué significa amar a Dios. Y la voluntad es el compromiso a la obediencia, es decidir amar a Dios cuando ni las circunstancias ni mi intelecto está a favor de eso. Entonces, hay un compromiso a decir, yo me mantengo en esto, ¿sí? Y se manifiesta directamente en el comportamiento, ¿sí? El intelecto funciona como el navegador, pero la voluntad es el capitán. El intelecto es el que dice, deberíamos ir por aquí, pero el capitán es el que dice, no, vamos a ir por allá. Y entonces, el navegador, por mucho que quiera ir para allá, tiene que decir, sí, señor. ¿Se dan cuenta cómo vamos a ir un poquito más profundo? Y por último, la fe del corazón. Y es esa la que trae salvación, porque es esa fe, es ese corazón cuando la Biblia habla acerca de que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. ¿Sí? No se está refiriendo a las emociones, no se está refiriendo al intelecto ni a la voluntad, sino a esa parte más íntima que es que es el motor, que es lo que va a incluso generar nuestra voluntad. Entonces, ahora que podemos definir fe, sabemos que tenemos dos cuestiones: el objeto de la fe, que es en quién creemos, y el acto de la fe, que es cómo creemos. Y ese cómo creemos puede tener varias etapas, puede tener varias profundidades. No todo en lo que usted cree lo cree de la misma forma. Así que, ojo, aquí también empezamos todos a sentirnos un poco redarguidos. Ok, está bueno, creo en Dios, pero ¿cómo estoy creyendo en Dios? ¿Qué tan profundo estoy creyendo en Dios? ¿Sí? Avanzo. Veamos ahora la razón. ¿Sí? Definamos qué es la razón. Y entonces aquí necesitamos hacer la misma diferenciación: el objeto de la razón y el acto de la razón. El objeto de la razón es todo lo que podemos conocer, todo lo que podemos procesar, digámoslo así, ¿sí? Esto es entender por la razón, descubrir por la razón y probar de manera lógica. Si usted quiere seguir estudiando esto, vaya a Aristóteles, él tiene varios libros acerca de esto, pero estos son los procesos que tenemos como humanos. Entendemos, descubrimos y probamos de manera lógica, ¿sí? No es solamente la prueba lógica, como lo dice Ockham o Descartes, la única forma de la razón, sino que el entendimiento y el descubrimiento también participan. Ahora vamos al acto de la razón, ¿sí? El acto de la razón son todos los objetos de la razón, pero ejecutados, y miren, estas dos formas son súper importantes, de manera personal y de manera activa, ¿sí? El acto de la razón son todos los objetos
de la razón ejecutados de manera personal y de manera activa. Porque puedo estar teniendo no puedo tener un acto de razón solamente tragando lo que otro entendió o lo que otro descubrió y lo que otro probó. Necesito yo tener una acción personal y activa para decir, ok, estoy haciendo uso del acto de la razón, ¿sí? Y aquí voy una vez más a esto. No es solamente la prueba lógica, sino son todos los objetos de la razón. Ahora, déjeme hacer esta salvedad y por favor no me apedree antes, ¿sí? Tanto la fe como la razón son relativas a la verdad, ¿sí? Anótelo ahí. Tanto la fe como la razón son relativas a la verdad. Y por favor le pido que no me apedree, que no se salga. Deme un chancecito, le voy a explicar por qué digo esto, ¿sí? Recuerden, la fe y la razón son relativas a la verdad. Ahora, descubramos el problema de la fe y la razón. Y es que no nos vamos a preguntar acerca de la relación psicológica entre el acto de la fe y el acto de la razón. Es decir, yo no estoy buscando qué relación tiene la forma en que creo con la forma en que pienso. ¿Sí? Eso no es lo que estoy buscando, sino la relación lógica entre el objeto de la fe y el objeto de la razón. Por eso fui a dar toda esta vuelta, para decirle, si intentamos tener una discusión acerca del acto de la fe y el acto de la razón, no nos van a llevar a ningún lado porque son puros actos, son puras acciones que el humano tiene la capacidad de hacer. Pero si empezamos a entrar en la relación lógica entre el objeto de la fe y el objeto de la razón, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir mucho más profundo. ¿Por qué? Porque si vamos al objeto de la fe, que dijimos que era Dios, y el objeto de la razón, que es decir, la acción de entender, descubrir y probar, necesitamos entender o necesitamos descubrir cuál es la relación entre esas dos cosas, entre Dios y la capacidad que yo tengo, no la acción, pero la capacidad que yo tengo de entender, probar y descubrir. ¿Sí? Por eso fui a hacer toda esta gran vuelta. Entonces, el problema, digámoslo así, es lo que es conocible por la razón humana y lo que es conocible por la fe o por la revelación divina. ¿Sí? Cómo esas dos cosas se juntan, cómo esas dos cosas tienen una relación lógica. Y de eso es lo que vamos a platicar esta noche. ¿Sí? Ahora, esta relación tiene 5 posibilidades. Por favor, aguanten. Como toda relación lógica, dijimos que vamos a buscar la relación lógica, como toda relación lógica de dos variables tenemos 5 posibilidades. Todas las A son iguales a B, pero no todas las B son iguales a A. Número 2, todas las B son iguales a A, pero no todas las A son iguales a B. Número 3, todas las A son iguales a B y todas las B son iguales a A. Número 4, ninguna A es igual a B y ninguna B es igual a A. Y número 5, algunas, pero no todas las A son iguales a B y algunas, pero no todas las B son iguales a A. Clarísimo, ¿verdad? Ok, una vez más, pero ahora esta vez en español. Lo vamos a reemplazar con la fe y la razón, ¿sí? Número 1, todo lo que es conocido por fe también es conocido por la razón, pero no todo lo que es conocido por la razón es conocido por la fe. Esto implica que la fe está debajo de la razón. Mientras vamos leyendo esto, por favor, empiece a escoger su favorita para ganar y haga sus apuestas. Las apuestas las va a llevar el Pablo. Mentira, no. Pero bueno. Número 2. Todo lo que es conocido por la razón es conocido por la fe, pero no todo lo que es conocido por la fe es conocido por la razón.
Esto nos lleva a la conclusión de que la razón está por debajo de la fe. Número 3. Todo lo que se conoce por fe también se conoce por la razón. Y todo lo que se conoce por la razón también se conoce por la fe. Eso nos lleva a la conclusión de que la fe y la razón son intercambiables. ¿Sí? Número 4. Nada de lo que se conoce por fe es conocido por la razón y nada de lo que se conoce por la razón es conocido por la fe. Es decir, que la fe y la razón son mutuamente exclusivas. Y número 5. Algunas cosas, pero no todas las conocidas por la fe, también son conocidas por la razón. Y algunas cosas, pero no todas las conocidas por la razón, también son conocidas por la fe. ¿Sí? La fe y la razón se superponen parcialmente. Entonces, ahora que vimos las 5 posibilidades lógicas que tenemos en esto, vamos a ir profundizando una a una y vamos a ir descubriendo qué significan estos y cada quien decide qué creer. Primero, la número 1. Todo lo que es conocido por fe también es conocido por la razón, pero no todo lo que es conocido por la razón es conocido por la fe. Eso nos lleva a la conclusión de que la fe está por debajo de la razón. A esta forma de pensar se le llama racionalismo. ¿Sí? Perdón, aquí estoy. A esta forma de pensar se le llama racionalismo. Y el racionalismo tiene algunos problemas. Y miren, el primero es que reduce el cristianismo a lo simbólico. Dice que el cristianismo está dentro de lo mítico y es eso que apela a lo primitivo del ser humano, ¿sí? Y el racionalismo no hace esto solo con el cristianismo, sino que con todas las religiones. Dice, las religiones es algo que necesitamos deshacer. Las religiones es algo que está en el pasado. Y aquí tengo una frase que dice, la religión se convierte en algo que depurar, perteneciente a un pasado oscuro y poco racional. Hay que eliminarlo para construir una sociedad mejor y más pura. ¿Sí? Y ojo, porque esto es lo que está diciendo la gente más rancia de la ONU también. ¿Sí? Entonces, reducen el cristianismo a lo mítico. Segundo, toda la revelación puede ser explicada dentro de su filosofía. ¿Por qué? La fe está debajo de la razón, porque dicen que todo lo que es conocido por fe también se conoce por la razón, pero no todo lo que se conoce por la razón se puede conocer por fe, ¿sí? Entonces, aquí incluso tengo que decir que hay muchos teólogos que hacen esto y que quieren explicar la totalidad del cristianismo bajo una filosofía o bajo una forma de pensar, ¿sí? Si a usted le dice, llega alguien a decirle que todo el cristianismo se puede explicar, déjeme decirle que es un racionalista, ¿sí? Número 3, niega completamente la divinidad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no la puede entender. La creación de la nada, la resurrección y la vida espiritual, porque esas cosas no pueden ser ni entendidas, ni probadas, ni descubiertas por la sola razón. Número 4, hace un culto a la razón y niega todo el disfrute del alma. Y esto entra muy fuerte en el arte y en las disciplinas artísticas, porque ya no se hace arte para el disfrute del alma, sino que se hace arte para el entendimiento y la satisfacción racional. Entonces, cualquier cosa que esté que ya no vaya directamente al cerebro, lo anulan o lo intentan encasillar en su filosofía o dicen, eso es del pasado, eso es dentro de lo místico, ¿sí? Y toman el universalismo como el bastión religioso de esta filosofía. ¿Qué es lo que dice el universalismo? Si lo que tienen en común todas las religiones es el amor, tenemos que amarnos. Ámense unos a los otros, no hay nada más que decir. Amémonos y amémonos y amémonos. Y no importa cuál sea su religión, no importa cuál sea su creencia, usted lo que necesita es amar y ame y tolere. Pero pero niegan cualquier otra cosa que salga de ese encasillamiento de el universalismo, ¿sí?
Evidentemente, esta no es una de las formas que vamos a adquirir para esta relación entre fe y razón. Número 2. Todo lo que es conocido por la razón es conocido por la fe, pero no todo lo que es conocido por la fe es conocido por la razón. Es decir, que la razón está por debajo de la fe. Esto se llama fideísmo, ¿sí? Y ahora, ¿qué dice el fideísmo? El fideísmo es el extremo opuesto al racionalismo. Niega cualquier conocimiento adquirible solo por la razón, sin necesidad de la fe. Pero tenemos un problema. Miren, no necesitamos fe para saber que 2 más 2 es igual a 4 o que Saturno es un planeta. Eso no está revelado en la escritura. Eso no está revelado ni siquiera en ningún otro libro religioso. Sencillamente llegamos a eso por prueba, por descubrimiento y por el uso de nuestra razón. Por ejemplo, sabemos que hay una sustancia en las hojas de los árboles que se llama clorofila que hace que sean verdes. Pero eso no está en ningún lado de la Biblia. Eso no está en ningún lado de la revelación, ¿sí? Entonces aquí hay un problema, porque ¿cómo accesamos entonces a ese conocimiento? Y es que ellos dicen que la existencia de Dios no puede ser sabida solo por la razón, sino que necesitamos aceptar la fe, aceptar la fe no necesita de la justificación racional. ¿A qué lleva esto? A confiar en la razón, nada más, y a poner la fe en la razón. Y como el acto de la fe no puede ser probado racionalmente, entramos en una falacia. Y entonces los fideístas empiezan a confiar o a tener fe en la razón. Y lo que pasa es que se vuelven racionalistas. Porque entonces todo tiene que pasar por la razón. O se vuelven fundamentalistas, donde todo es fe. No estudiemos, no pensemos, porque todo es fe. Porque la fe, porque la razón está debajo de la fe. Y entonces la fe es mejor. Y entonces se vuelve un discurso aprendido y se vuelve un adoctrinamiento. Vale la pena decir que esto es un error en el que ha caído la iglesia en no pensar. Hoy tenemos mucho cristiano que no piensa, mucho cristiano que no lee, mucho cristiano que tiene miedo a las preguntas difíciles, tiene miedo con cosas que no puede explicar. Y entonces, ¿saben qué? Prefieren repetir el discurso del pastor, el discurso del maestro, el discurso que les enseñaron y se vuelven en robots. Entonces, empiezan a perdón, voy a ir al siguiente punto, que dicen, el origen de la razón no es un Dios diseñador y confiable, sino dos opciones, o el azar o un espíritu malo. ¿A qué nos lleva eso? A decir, señores, no podemos confiar en la razón, porque si no tenemos un Dios que nos haga, que se haga responsable del diseño de la razón, no podemos confiar en nuestra razón. ¿Cómo podríamos hacerlo si nos podría engañar porque fue un espíritu malo? O el azar. No podemos confiar en el azar. Nos puede traicionar. Entonces, la última justificación teorética de la razón se volvería a ella misma. Y eso es una falacia. ¿Me explico? Entonces, el fideísmo tampoco lo podemos aceptar porque niega completamente el acceso al conocimiento por la razón solamente. Número 3. Todo lo que se conoce por fe también se conoce por la razón y todo lo que se conoce por la razón también se conoce por la fe. Es decir, que la fe y la razón son intercambiables. Realmente es una posibilidad lógica, pero nadie la defendió. Nadie dijo, ok, la fe y la razón son lo mismo, ¿sí? Usémoslas igual. Hasta el momento no se ha sabido de nadie que defienda esta postura, así que vamos a seguir. Número 4. Nada de lo que se conoce por la fe es conocido por la razón y nada de lo que se conoce por la razón es conocido por la fe.
Es decir, que la fe y la razón son mutuamente exclusivas. A esto se le llama dualismo, ¿sí? El dualismo divorcia completamente la fe y la razón, e incluso hay teología que fundamenta esto y se llama la teología de los compartimentos. Y esto tiene aplicaciones prácticas como lo secular y lo sagrado, como el reino de Dios y el reino de la tierra, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay una mala interpretación de muchos versículos bíblicos al decir, ok, no podemos, son dos cosas separadas, la fe y la razón no se van a mezclar en ningún momento. Y el problema del dualismo es que dice que el bien y el mal son dos fuerzas de igual poder que están en constante pelea. Es decir, hay un bien, digámoslo así, con poder 100 y un mal con poder 100 que se están peleando todo el tiempo. Y entonces, nosotros no podríamos decir que Dios es todopoderoso, porque entonces necesitaríamos admitir que hay una fuerza maligna que es igual de todopoderosa. ¿Me explico? El dualismo piensa que está expresado, por ejemplo, en el yin y el yang. Dice que hay algo bueno en todo lo malo y algo malo en todo lo bueno. Porque el bien y el mal son dos fuerzas que están peleando. Y entonces nosotros, los cristianos, decidimos ponerle nombre a eso bueno como Jesús y a eso malo como el diablo. ¿Sí? ¿Y saben cuál es todavía lo más peligroso? Que reducen la fe a lo personal y a lo subjetivo. Llevan la fe a lo íntimo, a lo privado. Mire, usted no necesita contarnos de su fe. Usted no necesita exponer su fe. Si usted quiere creer, crea, pero créalo en su cuarto, en su cama, no le diga a nadie. Y la razón se reduce completamente a lo científico matemático, a lo empírico, a lo que podemos descubrir, y no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, esta igualmente es una postura que no podemos admitir porque no podríamos hacer apologética, porque no podríamos defender la fe con los argumentos de la razón porque están divorciados, porque están separados. ¿Sí? Voy a... Y bueno, voy a hacer una salvedad bajo este punto. Y escribí esto, dice, no enfrentamos en el lugar común a la razón con los no creyentes, es de cobardes. Sí, como decía Marce la vez pasada, si usted no tiene argumentos racionales, está siendo un impostor, ¿sí? Necesitamos poder dar fe de nuestra fe, dar cuenta de nuestra fe bajo argumentos racionales. Y por último, algunas cosas, pero no todas las conocidas por la fe, también son conocidas por la razón, y algunas cosas, pero no todas las conocidas por la razón, también son conocidas por la fe. Esto quiere decir que la fe y la razón se superponen parcialmente, ¿sí? Le vamos a llamar así superposición parcial. Ahora, esta superposición parcial admite tres tipos de verdades. Y les voy a decir por qué esta es la forma en que debemos trabajar y es el resultado o la respuesta lógica que vamos a defender. La primera de ellas son las verdades reveladas por Dios e imposibles de entender, descubrir o probar por la razón. Hay un tipo de verdad que solamente se adquiere por revelación. Por ejemplo, el sacrificio redentor por los pecados, la encarnación, la Trinidad de Dios, el nacimiento virginal, la sanidad y la salud divina, el bautismo en el Espíritu Santo. Mire, no podemos explicar eso. Por más que querramos, no podemos explicar cómo el Dios creador del universo tomó una forma humana, vivió una vida justa y sin pecado, y cómo su muerte en la cruz justifica nuestros pecados y nos pone a cuentas con Dios. No podemos explicarlo. No podemos explicar cómo la sangre de Jesús limpia nuestros pecados. No hay forma de acceder a ese conocimiento
por la vía racional, no la podemos entender, no lo vamos a poder descubrir empíricamente y jamás lo vamos a poder probar de una manera lógica. O sea, no era que se pudiera deducir. Ah, sí, obvio, iba a venir un hijo de Dios, completamente hombre y completamente Dios, iba a nacer de una virgen. Era lógico, tenía que nacer de una virgen y tenía que morir. Me explico, no podemos accesar a ese conocimiento. Entonces, estas son verdades reveladas por medio de la Escritura que necesitamos aceptar única y enteramente por fe. ¿Sí? Aquí la razón no tiene ninguna capacidad de entrar. Ahora, número 2, hay verdades reveladas por Dios, pero que también son conocibles, entendibles y probables a través de la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios. Por ejemplo, la existencia del alma humana, de la vida después de la muerte, de la ley moral objetiva. Todas estas cosas son cosas que podemos accesar tanto por la razón como por la revelación divina. Entonces, este es el campo mutuo. Este es el lugar donde la fe y la razón se superponen. Pero también hay verdades no reveladas por Dios, las cuales se accede por la sola vía de la razón. Por ejemplo, las ciencias básicas y las aplicadas y las ciencias naturales. Mire, no intente buscar en la Biblia el teorema de Pitágoras. No lo va a encontrar. ¿Sí? No intente buscar en la Biblia por qué las raíces de los árboles crecen como crecen. O por qué la composición de las estrellas. Déjele eso a la razón. Déjele eso a la capacidad que Dios nos dio de descubrir. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que la fe y la razón no necesariamente están peleando, como nos han querido decir hasta el momento. Y entonces llegamos a la conclusión de que la apologética es posible, pero limitada. ¿Sí? La apologética se encarga de probar las proposiciones de la clase número 2, es decir, la que podemos accesar por la fe y por la razón. Vamos a probar esas proposiciones y vamos a dar respuesta a las objeciones de las proposiciones en la clase número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos probar y la apologética no va a probar las proposiciones de la clase número 1, que son las que accesamos solo por revelación. No podemos y no debemos intentar probarlas, porque vamos a quedar mal, ¿sí? Pero también la apologética no prueba las proposiciones de la clase número 3. La apologética no va a probar el teorema de Pitágoras. La apologética no va a probar por qué Saturno es un planeta, pero sí las va a utilizar como herramienta para probar las proposiciones de la clase número 2. Es decir, de las que accesamos tanto por la vía de la razón como por la vía de la fe. ¿Por qué? Porque hay millones de científicos que son cristianos. O lo voy a poner al revés, de cristianos científicos, de cristianos que se dedican a la ciencia. Hay millones de cristianos que están comprometidos con el saber racional, pero se dan cuenta que ese saber racional no pelea con su fe porque son dos campos diferentes. Pero el campo de la razón tiene herramientas y les da argumentos para quitar y quebrantar las objeciones de la clase número 1. ¿Sí? Ahora, esta es la parte que es más importante de todo esto. Mire, he dicho un montón de cosas, pero si se va a llevar algo esta noche, quiero que se lleve esto. ¿Cuánto de la fe puede la razón probar? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto de lo que creemos sí podemos racionalizarlo? ¿Y qué tanto de lo que nos han enseñado y leemos en la Biblia podemos pasar y es correcto que pasemos por nuestro cerebro? ¿Y de qué forma y si se pueden contradecir? Entonces, a esto vamos a... Uy, perdón. Ahí va. Solo la falsedad
puede contradecir la verdad. Es decir, que si hay duda de algo, no es falsedad. Sencillamente puede ser que nuestra mente no alcance a comprenderlo. Y si nuestra mente no alcanza a comprenderlo, eso no quiere decir que no sea verdad. Entonces, solamente probar completamente que el enunciado es falso puede contradecir lo que nosotros sostenemos como verdadero. Pero recuérdense que como dijimos que tanto la fe y la razón son parte de la verdad, entonces no puede haber una contradicción entre ambas. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les dije que no me lincharan cuando les decía que tanto la fe como la razón son parte de la verdad? ¿Que ninguna de las dos tiene toda la verdad? Me refiero a esto, porque la Biblia no nos va a probar, como les decía, el teorema de Pitágoras, pero no podemos negar el teorema de Pitágoras, o sea, nos hizo llegar a la luna, ¿sí? Pero la razón no puede probar la encarnación de Cristo, no puede comprobar la salvación por su sangre, pero es verdad. Entonces, las opiniones van a poder contradecir la fe. Esto es importantísimo. Las opiniones pueden llegar a contradecir la fe, pero la razón objetiva, la razón verdaderamente y correctamente empleada, no. ¿Saben por qué? Porque verdad no puede contradecir verdad. Porque si no, ninguna de las dos sería verdad. O una de las dos sería falsa. ¿Me explico? Ahora, aquí es donde tenemos que entrar en paz. Dios es el maestro, tanto en la fe como en la razón. Dios es el que nos guía tanto en nuestro camino de las convicciones, en esas de las que no podemos probar o las que no sabemos que podemos probar, como en esas de las cuales caminamos y racionalizamos, descubrimos. Porque ¿saben qué? Todos aprendemos en gran manera por fe. Cuando vamos al colegio, a la escuela, a la universidad, pocas veces descubrimos nuestro propio conocimiento. Nos llegamos, nos sentamos en el escritorio y creemos por fe lo que el maestro nos está diciendo. Creemos por fe que 2 más 2 es 4 y en ese momento no lo entendemos, pero empezamos a hacer nuestra suma, empezamos por 1, 2, 2 por 2, 4, hasta 25 años después entendemos, por eso es que 8 por 8 es 64, ¿verdad? Y algunos todavía no se saben las tablas, pero o se las saben, pero porque se las aprendieron y ahí estuvo. Y les voy a leer una cita nuevamente de Tomás de Aquino, un gran teólogo y filósofo cristiano de la llamada época de los primeros padres, que es luego de la legalización del cristianismo. Y dice esto: lo que el maestro enseña a su alumno primero está contenido en la mente del maestro, a menos que el maestro sea ficticio, mentiroso o charlatán, lo cual es impropio decir de Dios. Los principios naturales tienen que haber sido implantados por Dios, porque Dios es el autor de la naturaleza. Estos principios también están contenidos en el conocimiento divino. Por lo tanto, cualquier cosa que se opone a ellos se opone a la sabiduría divina y por lo tanto no proviene de Dios. La revelación divina no puede contradecir nuestro conocimiento natural. Todos los argumentos en contra de las doctrinas de la fe son conclusiones incorrectas derivadas de la razón humana y por lo tanto hay una posibilidad de contradecirlos o responderlos. Es decir, nosotros no nos vamos a dedicar a pelear, ¿sí? La apologética nos va a llevar a encontrar cuáles son los errores en la razón humana, no en la razón, no en el
en el acto de la razón o en el, perdón, en el objeto de la razón, sino en el acto de la razón. Porque ya vimos que el objeto de la razón fue implantado por Dios. Porque si Dios creó la naturaleza, entonces Dios creó las leyes naturales y esas leyes naturales también están contenidas en Dios. Y si utilizamos nuestra mente para descubrirlas, para sistematizarlas, entonces vamos a poder encontrar en dónde se encuentran con nuestra fe, en dónde se encuentran con ese conocimiento que aceptamos solamente por fe. Y termino con esto. Agustín de Hipona, otro de los grandes filósofos cristianos, empezó y desarrolló toda su dialéctica basado en esto. Creo para entender y entiendo para creer mejor. Porque el conocimiento no nos va a llevar a ser ateos. El conocimiento no nos va a llevar a alejarnos de Dios, nos va a llevar a entender a Dios. El conocimiento natural nos va a enseñar a descubrir a Dios en lugares donde no sabíamos. Y crecer en el entendimiento es bueno. ¿Sí? Un niño traga, un niño aprende y repite, pero un adulto racionaliza. Un adulto tiene la capacidad de hacer su mente. Un adulto tiene la capacidad de unir los puntos y llegar a conclusiones. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Vamos a encontrar cuáles son los puntos que necesitamos unir, que ya otra gente unió por nosotros, pero eso no nos quita la responsabilidad de unirlos nosotros y comparar las respuestas a las que llegamos, porque puede ser que estemos fundamentando nuestro cristianismo o nuestras reservas del cristianismo en opiniones y no en relaciones racionales, ¿sí? Y les dejo la primera apología de la cual se tiene evidencia y es la de Justino Mártir, que dice: el hombre busca la verdad por el solo esfuerzo de la razón y es decepcionado. Se le ofrece la fe y la acepta. Y habiendo aceptado la fe, se da cuenta que satisface su razón. El punto con esto es, nuestra fe y nuestra razón no están peleando. Nuestras convicciones como cristianos nunca van a contradecir los hechos que se pueden derivar de nuestra razón y viceversa. Los descubrimientos que hagamos a través de la razón bien usada, a través de la razón que Dios implantó en nosotros, sí o sí nos van a llevar a encontrar a Dios. Porque si Dios lo puso ahí, entonces nos va a llevar directamente a Dios, ¿sí? Así que tiene que ser una inyección para que vaya y lea, para que vaya y aprenda, para que vaya y con el conocimiento de que hay gente que desarrolló filosofías basado en una mala interpretación o en un mal uso de su razón, y ya las advertimos, el racionalismo, el fideísmo, el dualismo, son cuestiones que no tienen una relación racional lógica y que vamos a poder quebrar por el uso de la razón, ¿sí? No nos vamos a dedicar a probar lo que no podemos probar y no nos vamos a meter a defender por fe lo que no podemos defender por fe, porque es accesible solo por la razón. Pero sí, eso que está en el cuadrilátero de los dos, eso que está en el campo de ambos, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como cristianos tenerlo bien pulido, tenerlo bien claro, porque va a haber gente que va a pedir cuenta de eso y nosotros tenemos que poder hacerlo, ¿sí? Así que termino diciendo que esta presentación la va a tener Andy para todo aquel que quiera tenerla, para todo aquel que quiera revisarla y seguir leyendo. También va a estar disponible en redes sociales y le dejo el tiempo a Pablito. Muy bien, gracias Rodri, Dios te bendiga. Queremos invitarlos a todos a que sigan participando. Si se dan cuenta, este es un curso que nos invita a ir más allá o a un
campo donde regularmente no accedemos como iglesia, y estoy hablando como institución iglesia, pero es una necesidad poder ejercitar nuestro razonamiento. Es lo que el apóstol Pedro dijo y es lo que nosotros tenemos que hacer. No piense que un curso de esta naturaleza no es espiritual. Por el contrario, un curso de esta naturaleza va a ayudar a sustentar tu espiritualidad. Así que los invitamos para la próxima reunión que tendremos el día martes a las 7 de la noche. Por favor, vea usted las notas, sígalas estudiando, sígalas dándole en su mente, agilice. Algunos estarán pensando, ¿qué tanta información y por qué tan enredado si el evangelio es sencillo? Y como dice C.S. Lewis, si usted ve una mesa de madera, usted pensará que es algo muy sencillo, hasta que se lo entrega a una persona que estudia con un microscopio, hasta que se lo entrega a una persona que estudia los átomos. Entonces se dará cuenta que una mesa de madera no es tan sencilla. No es tan sencilla. Así que gracias a todos por su tiempo, gracias a Rodri por la preparación, y vamos a pedirle entonces a Myron que nos despida con oración y vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Muchas gracias por el privilegio y ahí todos en posición de oración, pues vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que puedan ser abiertos nuestros ojos espirituales también, Señor, para que en el momento necesario también podamos nosotros dar ese racionamiento a las personas que nos pidan también respuesta de nuestra fe, Señor, y que sobre todo pues esta sea una herramienta más que buscar pelea, sea una forma de traer luz a la vida de las personas, Señor, que sin duda alguna el mundo ha querido entenebrecer su entendimiento y su corazón. Hoy te damos gloria a ti, Señor, porque sabemos de que aunque esto probablemente para muchos nos está llevando a caminar un terreno no muy conocido, sé, Señor, que tú también nos guías, nos cuidas y sobre todo esto nos ayudará a poder presentarte a ti, a otras personas de una forma más racional, Señor, y poder enseñarles que realmente esto no está peleado, Señor, sino a raíz de esto podemos también encontrarte a ti y conocerte aún más profundo. Y en el nombre de Jesús te pido que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y que toda pregunta que hay en nuestros corazones también las podamos externar para poder encontrarte en lo absoluto. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos todos despedidos. Gracias por ser parte de este curso de entrenamiento. Te recordamos también, por favor, veo que ahí pusieron una pregunta, si el material de la presentación que compartió hoy Rodríguez se va a estar subiendo. Te recuerdo que sí, se va a estar subiendo y compartiendo en Facebook. De Jóvenes Frescos va a estar el video y el material también en la página de la iglesia y estará en YouTube. Les recuerdo también que pueden invitar a cualquier persona, está abierto para cualquier persona que quiera ser edificada.